Les saludo con la paz del Señor Jesús. Hace tiempo que no nos veíamos en esta clase de reuniones así unidas. La verdad que tenía muchas ganas de verlos y de que nos veamos, pero principalmente también porque entiendo que tengo una carga y una necesidad para compartirles. Eso surge cada vez que hay que elaborar un mensaje, porque no se trata de lo que yo pudiera proponer, sino de lo que las Escrituras nos proponen de manera directa, que no deja de ser la misma palabra de Dios exhortándonos una y otra vez, hasta formarnos a cada uno de nosotros a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hoy quiero hablarles de algo que entiendo que es imperioso y necesario para cada una de sus vidas cristianas, de algo que no deberíamos dejar de recordar una y otra vez, porque de lo contrario podemos deslizarnos y apartarnos de Cristo y terminar de manera muy amarga, de manera muy peligrosa. Necesito hablarles de la responsabilidad que tenemos como cristianos, de las implicaciones de cargar con la verdad que Cristo ha puesto sobre nosotros. Tenemos que entender y tenemos que conocer que la verdad de Cristo en nosotros es una gran responsabilidad de la cual a su debido tiempo cada uno de ustedes que está aquí sentado dará cuenta delante de Dios de cómo ha usado esa verdad, de cómo ha hecho fructificar esa verdad. Van a dar cuenta. Y de hecho quiero ahondar un poco en esto con algunas preguntas, tales como ¿qué están haciendo con la verdad que Cristo depositó en cada uno de ustedes? ¿Cómo están administrando esa verdad? Y algo un poco peligroso, ni se atrevan a enterrar esa verdad. Vamos a orar. Señor Jesús, oh Dios, háblanos, Señor, por favor, háblanos. Disipa toda dureza en nuestro corazón, comenzando por mí, Señor, y por cada uno de mis hermanos. Si hay barreras, quítalas. Si hay obstáculos, quítalos. Si hay resistencia, Señor, doblégala. Oh, Señor, te ruego, Padre, que tengamos disposición, predisposición, Señor, para indagar y para revisar cada uno de los versículos que hoy me toca proponer. Señor, con mucho temor. Por favor, Señor, trabaja en nosotros, porque no nos estimamos a nosotros mismos como completos o como perfectos, sino entendemos, Señor, que aún no hemos vivido absolutamente nada de lo que deberíamos vivir en Ti, Señor, de lo que es la plenitud de ser cristiano. Y yo te ruego, Señor, en esta noche, que lo hagas, Señor, posible en nosotros. Que no vayamos inquietos de alguna manera, Señor Jesús, con las mismas Escrituras, que puedan escarbar, que puedan hincar, Señor Jesús. Me pongo en tus manos, en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Quiero comenzar con una cita bíblica que está en 1 Corintios 4, versículos 1 y 2. Así, por lo tanto, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Administradores de los misterios de Dios. ¿Y qué pudiera significar? ¿Qué implica administrar los misterios de Dios? Pues bien, aquí el término usado para administrador es la traducción de un vocablo griego que es ikonomos, que tiene que ver también, que significa mayordomo. Y yo voy a utilizar esta palabra porque le va a dar mejor sentido y vamos a poder explicar mejor
¿Qué está diciéndonos Pablo cuando nos habla de administrador? Mayordomo, porque una mayordomía en aquel tiempo tenía que ver con los bienes que el amo ponía en manos del siervo para que éste los administre. Sea sus casas, sean sus animales, sean sus, no sé, su hacienda, sus cultivos. Lo que el amo quería poner, el amo agarraba a uno de sus esclavos y decía: a partir de hoy te voy a poner en ti esta mayordomía, te vas a hacer cargo de mi casa o te vas a hacer cargo de mis animales, con la responsabilidad y con la obligación de dar cuenta a su debido tiempo si es que él como siervo había sido un mayordomo fiel o un mayordomo infiel. El amo ponía esta mayordomía sobre el siervo asumía esta responsabilidad de que a su debido tiempo se presentaría delante de su propio amo a dar cuenta de cómo había administrado esos bienes que no le pertenecían a él. Y no solo eso, tenía que hacerlos fructificar, tenía que hacer que produzca más. Así, de esa manera se evaluaba la lealtad de un siervo, la fidelidad de un siervo, la diligencia de un siervo. De otro modo, si el siervo era hallado negligente, si el siervo era hallado un mayordomo infiel, no solo que era disciplinado, castigado, sino probablemente expulsado para nunca más formar parte de la hacienda de su propio amo. Entonces, cuando Pablo nos menciona aquí administrador o mayordomo, tiene esas implicaciones, tiene esas responsabilidades. Pues bien, tenemos que saber nosotros que de una u otra manera, en gran escala o en pequeña escala, cada uno de nosotros que estamos hoy sentados aquí y que hemos entendido la verdad de Cristo, somos responsables de esa verdad. Cada uno de nosotros que hemos entendido el Evangelio del Señor Jesucristo como una perla preciosa, somos responsables delante de Cristo de cómo hemos administrado esa verdad preciosa. Lo primero que debemos entender que ser cristiano nos hace responsable de manera directa de una verdad que nosotros tenemos y que otros no conocen. Tenemos una verdad que Cristo nos ha revelado y otros no conocen. ¿Y qué responsabilidad tienen ustedes frente a esa verdad? Les doy un ejemplo. Si ustedes se enteraran, ¿sí? Cada uno en particular, que el agua de su barrio ha sido envenenada y solamente ustedes lo saben y que ese veneno de manera sigilosa en un término de 2 meses mata a los niños, los consume, los mata. Y ustedes saben esa verdad, pero ustedes han decidido equivocadamente callar esa verdad, no decirles a nadie. ¿Qué piensan ustedes que harían los vecinos de ustedes con ustedes cuando se enterasen, luego de haber enterrado ellos a sus propios hijos, se enterasen de que ustedes sabían que esa agua era mala y no se lo dijeron? Probablemente lo lincharían. Probablemente lo lincharían. Y si existiera allí algún piadoso que dijera, mejor lo entreguemos a la justicia, aún para la justicia de los hombres, ustedes serían hallados culpables de homicidio, porque son cómplices, porque conociendo una verdad no fueron capaces de revelarla. Entonces, aún dentro del término de la justicia humana, no seríamos impunes, no quedaríamos exentos de castigo, sino que nos señalarían como culpables de una u otra manera. ¿Por qué? Porque teníamos una verdad que no supimos administrar de manera correcta y no quedamos libres, no quedamos impunes. La justicia de alguna manera nos señala como culpables. Pues bien, déjenme decirles que efectivamente cada uno de ustedes conoce una verdad, que es Cristo.
La pregunta es, ¿cómo están administrando esa verdad? ¿Qué están haciendo con ese conocimiento de Cristo hacia afuera? ¿Cómo están aplicando esa verdad a su tiempo? Vamos a dar cuenta respecto de la administración de esta verdad, pero no delante de un tribunal humano, sino delante del juez justo, el cual nos va a pedir cuenta de cómo hemos administrado esa perla preciosa y de gran precio que Él nos permitió, solo por su gracia y por su misericordia, conocerla y entenderla. No importa cuántas virtudes tengan para proclamar esta verdad. Si fueran personas realmente con virtudes y con capacidades, o si fueran de capacidades reducidas para explicar esta verdad, no importa. Si se te fue confiado así un poco de esa verdad, por ese poco de esa verdad darás cuenta. Si se te fue confiado mucho, por eso mucho vas a dar cuenta. No importa cuánto hayas tenido, no hay justificativos de poder decirle al juez, mira juez, yo no tenía virtudes para decirlo. ¿Quieren que les cuente una historia que está relatada en el segundo libro de Reyes? Y se trata, es en el tiempo del profeta Eliseo. El ejército sirio había sitiado Samaria y por causa del sitio estaban ellos encerrados sin poder de alguna manera sustentarse y estaban muriendo de hambre en Samaria. Literalmente estaban muriendo de hambre. Los leprosos que tenían que estar alejados de la ciudad por causa del hambre se acercaron a las puertas de la ciudad a probar suerte, a ver si es que algún piadoso les daba algo de comer para poder alimentarse. Había particularmente allí 4 leprosos que, dada la circunstancia, decidieron probar suerte, pero en el campamento enemigo. Ellos dijeron, aquí en las puertas de esta ciudad no se nos permite entrar a la ciudad, somos despreciables para nuestra propia ciudad, pues vamos a probar suerte al campamento enemigo, al campamento de los sirios, a ver si a lo mejor ellos se compadecen de nosotros y de alguna manera nos conceden la vida y nos dan alimento. Pues bien, ellos sin saberlo y sin saber que esa misma noche Jehová iba a actuar a favor de Israel, trayendo, como dice, como ruido de guerra, como de ejércitos de a caballo, gente de a pie, gente de a caballo, como si fuera un gran ejército, hizo que el ejército sirio huyera despavorido, dejando el campamento totalmente abandonado. Huyeron solamente con lo que tenían puesto, perdiéndolo básicamente en el camino, y todo el campamento con los alimentos, con los enseres y tantas cosas de valor quedó intacto. Al llegar estos 4 leprosos, se dieron cuenta que ellos hasta ese momento eran básicamente portadores de un botín incalculable. Ellos hasta ese momento eran responsables de una verdad que habían descubierto, o que Dios mismo se la había descubierto. Y vamos a leer qué hicieron. Segunda de Reyes 7, versículo 8, vale decir que todo el botín estaba en manos de ellos. Versículo 8, cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos y fueron y lo escondieron y vueltos entraron en otra tienda y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien, hoy es día de buena nueva. Y curiosamente esa palabra en la Septuaginta es, hoy es día de evangelizar. Ese es el vocablo. Hoy es día de evangelizar, de dar esta noticia y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta
de la ciudad y les declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios y aquí que no había nadie, que no había allí nadie, ni voz de hombre, ni voz, ni sino caballos atados, asnos también atados y el campamento intacto. Hermanos, eran leprosos que Dios le permitió conocer una verdad, una información. Puso en sus manos la responsabilidad de administrar una verdad. Solamente ellos sabían que allí había comida, enseres, ropa, tiendas, animales. Quizás la única cosa importante que estos 4 leprosos hicieron en toda su vida fue eso. Y Dios no se lo confió a gente ilustre, no se lo confió a los príncipes, no le confió la información a los reyes, se la confió a 4 leprosos para que ellos administren esta información. Y ellos mismos dijeron: wow, vamos a enterrar este tesoro. Pero a su tiempo, de alguna manera razonaron y dijeron: no está bien. Esta verdad necesita expandirse. No podemos nosotros solo disfrutarla y hacer que esta verdad quede enterrada debajo de estas tiendas, escondida. No está bien lo que están haciendo. Deben publicarla, deben salir, deben proclamarla. Y a lo mejor uno dijo: pero somos leprosos, no tenemos virtudes, tenemos la lengua mota, estamos lastimados, apestamos. No importa. Si fuere así lo que Dios te ha concedido, por ese poquitito que tú has entendido de la verdad, ya eres responsable de esa verdad para dar cuenta. Entonces, Dios puede valerse de cualquiera. Se valió de 4 leprosos para proclamar una verdad. Probablemente fue la única tarea o la única misión que estos 4 leprosos tuvieron en toda su vida y decidieron administrarla de la mejor manera. Su mayordomía consistía simplemente en administrar tan solo esa verdad que Dios les había declarado. Entonces no importa si tenemos o no tenemos virtudes. ¿Qué están haciendo con la verdad? Si estos 4 leprosos hubieran sido determinantes en una decisión equivocada de enterrar, de esconder, y a su tiempo el rey Joram se hubiera enterado de que ellos hicieron eso, ¿qué piensan que hubiera hecho? Los hubiera aniquilado, los hubiera matado. Pues bien, hermanos, tienen que entender que de alguna manera esos leprosos, figurativamente hablando, son ustedes. Son ustedes los que de una u otra manera portan una información vital para la vida de las personas. Ustedes son responsables de una verdad que Dios les ha revelado y que a su tiempo le va a pedir cuenta de cómo han administrado esa verdad. Quizás alguno equivocadamente ha enterrado esa verdad, ha enterrado esa perla. Y yo les ruego en el nombre de Jesús que la desentierre, porque no está bien enterrar la verdad del Evangelio, porque también a su tiempo les alcanzará el infortunio y la justicia de Dios. Es día de buena nueva, como dice el texto. Pues entonces, como iglesia, como cristianos, es nuestra responsabilidad publicarlo, proclamarlo. Cuando tengan realmente la convicción de tener que hacerlo. Ustedes conocen una verdad que otras personas afuera probablemente están gimiendo por esa verdad. Hay personas afuera que ustedes no lo saben y probablemente están sedientas, pero de agua viva, hambrientos de tan solo comer un bocado de pan de vida. El hecho de que nosotros seamos partícipes del campamento de Dios no significa que tenemos que enterrar la verdad de Cristo.
¿Por qué no hacemos nada a veces? Por muchas razones. Ya vamos a llegar allí. Quiero leerles un pasaje que está en Mateo 25, una conocida parábola de los talentos. Mateo 25, versículo 14 al 30, los que usan Biblia. Porque el reino de los cielos, versículo 14, es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus esclavos y les entregó sus bienes, mayordomía. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos esclavos y arregló cuenta con ellos. Y llegado el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegado también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo, buen esclavo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: esclavo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quítenle por lo tanto el talento y denle al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al esclavo inútil, échenle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, no importa cuántos talentos Él nos haya confiado, no importa cuánto haya puesto el Señor en nuestras manos. Lo único que importa es cómo estamos administrando lo que Él nos ha confiado. Es probable que seamos como esos leprosos, que no tenemos virtudes exclusivas o extraordinarias para poder administrar los bienes del Señor. Sin embargo, aquí el punto de la parábola no es por qué nos dio 1, sino es qué estás haciendo con ese 1 que se te dio. No importa la cantidad, importa la fidelidad sobre eso que se te concedió. Pues bien, eso, hermanos, es una mayordomía que el Señor Jesús de una u otra manera ha puesto en cada uno de nosotros. Es obvio que existen mayordomías de diferentes escalas, pero debemos entender que por el solo hecho de ser cristiano y haber entendido la verdad de Cristo, ya somos responsables de una verdad. Piensen ustedes, ¿qué harían con un empleado que lo único que hace es generarle pérdidas en su producción, en su sembradío, en su trabajo? ¿Lo echarían? Pues bien, ¿qué hará entonces Dios con nosotros y también sobre lo que nos dio? Simplemente generamos pérdidas. Hay una cita que está en 1 de Pedro 4:10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores o como buenos mayordomos de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla,
hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesús, el Cristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ser un buen mayordomo de los bienes de Cristo requiere también de nuestra preparación. Es triste, hermanos, ver cómo algunos congregantes llevan años en la iglesia y han estado simplemente jugando con Cristo. Han enterrado la verdad y siguen pegados a un pecado oculto que no quieren revelar. Y es que no nos hemos sumergidos en la verdad de Cristo. No hemos indagado con más profundidad en esa verdad que es Cristo. David escribe en uno de sus salmos, el Salmo 27:4, dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de su santidad, la hermosura de Jehová, y para inquirir en su templo. Entonces es nuestro trabajo inquirir, es nuestro trabajo sumergirnos en esa verdad de Cristo, contemplar a Cristo por medio de las Escrituras. Poder entender tan solo por su gracia el contorno de su belleza. Poder acercarnos tan solo un mínimo a la silueta de su majestad. Él es infinitamente valioso y, de acuerdo a las Escrituras, irresistiblemente hermoso. Fuera de Él, tenemos que saber que fuera de Cristo, nada y absolutamente nada tiene sentido. Todo el universo creado existe solamente por Cristo, y lo único que le da gracia a sus propias vidas y a toda la creación, a cada una de las estrellas, lo único que le da gracia y virtud y hermosura a toda la creación es Cristo. Nada más que Cristo. Y a nosotros, como esclavos débiles, se nos concede el privilegio de concebir en nosotros la esperanza de heredar con Cristo todas aquellas riquezas eternas para vivir con Él eternamente. Hermanos, tenemos que entender de alguna manera que somos las criaturas más bienaventuradas de la creación. Que Él nos permita ser coherederos de sus riquezas, siendo leprosos, coherederos de sus riquezas. En Mateo 13:45, la parábola dice que el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Pues entonces, como dice esta parábola, está en busca de buenas perlas. De alguna manera, el trabajo nuestro como cristianos es indagar, es buscar hasta descubrir cada día más el valor precioso de Cristo para nosotros. Debemos sumergirnos ¿de qué manera? En la lectura, sumergirnos en la meditación, sumergirnos en la constante oración. No sucederá de otra manera. Alcanzar a entender algo de su grandeza, el mínimo que podamos concebir. Miren, quiero leerles en Job 26:5. Voy a leer desde el 5 hasta el 14.
Está hablando Job, está de alguna manera describiendo la grandeza de Dios. Y él dice, las sombras tiemblan en lo profundo, los mares y cuanto en ellos mora. El Seol está descubierto delante de él y el Abadón no tiene cobertura. Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada, ata las aguas en sus nubes y las nubes no se rompen debajo de ella. Él encubre la superficie de su trono y sobre él extiende su nube. Puso límite a la superficie de las aguas hasta el fin de la luz y las tinieblas. Las columnas del cielo tiemblan y se espantan a su reprensión. Él agita el mar con su poder y con su entendimiento hiere la arrogancia suya. ¡Wow! ¡Qué conocimiento! Su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. He aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos, y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Miren, tal descripción que hace Job del poder de Dios realmente es deslumbrante. Sin embargo, ese majestuoso despliegue de poder, Job dice, lo que yo sé de Dios simplemente es el borde de su camino. El conocimiento que tengo de Dios simplemente es el susurro que he oído de Jehová. Y si un hombre como Job, con integridad, con sabiduría, se atreve a decir que él con todo lo que conoce, simplemente conoce los bordes de sus caminos y el susurro simplemente de él, ¿qué queda para nosotros? ¿Qué conocemos nosotros de esa grandeza de Dios? ¿El vestigio de la sombra del rastrojo? ¿O le conocemos verdaderamente? Pues bien, déjenme decirles que como cristiano corremos con una ventaja sobre Job, en el sentido de que Dios está dispuesto a concedernos a nosotros más de lo que se le concedió a Job. ¿Por qué? Por medio de Cristo. Cristo es la imagen de ese Dios invisible que Job no conocía. Jesús es la gloria de ese Dios invisible, es la imagen misma de su sustancia. Jesús es Dios manifestado en carne. Y ese Dios que Job no conocía o no podía entender, nos lo fue revelado. Cualquier cristiano genuino, auténtico, que ama verdaderamente a Cristo, ha podido alcanzar más de lo que Job ha podido entender por medio de la revelación de Dios. Como cristianos, en este sentido, si los del Antiguo Testamento quisieran mirarnos a nosotros, ellos de alguna manera estarían diciendo de ustedes que ustedes son más afortunados que ellos por poder conocer a Cristo, por poder percibir a Cristo, porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de quien es Jehová, al que ellos no podían entender. En 1 Pedro 3:15, si realmente esta verdad nos fue revelada, si el Dios del Antiguo Testamento, que no podían ellos concebir ni entender, nos fue revelado por medio de Cristo, ¿qué estamos esperando nosotros para sumergirnos en Cristo? 1 Pedro 3:15 dice, si no santifiquen a Dios el Señor en sus corazones y estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Estén preparados. Y aquí la palabra preparados tiene que ver con estar listos. Y estar listo implica que estemos entrenados para saber dar razón de la esperanza. Y entrenado tiene que ver con estar acuartelado. En un cuartel, de alguna manera cada cristiano ha sido adentrado al cuartel de Cristo, ha sido reclutado para estar siendo entrenado en la disciplina del Señor, para poder a su tiempo estar listo para salir a la guerra y glorificar a Dios
por medio de esa preparación genuina y auténtica. Pablo le escribe a Timoteo en 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de la verdad. Es nuestro deber coronar de gloria aquella cabeza que fue coronada de espinas por causa de ustedes, por causa mía. Es nuestro deber coronar de gloria aquella cabeza que fue coronada de espinas por causa de cada uno de nosotros. Lo mínimo que podíamos hacer es rendirle nuestras débiles vidas a Cristo para que Él sea glorificado. Él es digno, hermanos. Él es digno. El Cordero que fue inmolado en la cruz es digno de recibir sus débiles vidas para que Él sea glorificado por medio de su tiempo, de su fuerza, de su trabajo, de sus cosas. Seamos, por lo tanto, buenos administradores de tan preciosa perla que nos fue concedida, confiada. Hombres y mujeres de esta congregación, busquemos el ser buenos mayordomos de los bienes celestiales. Romanos 12:11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. No perezosos, sino fervientes, apasionados por la verdad de Cristo, fervorosos, no es para menos. El Señor de toda la creación, de todo el universo, nos ha concedido su verdad para que nosotros como iglesia asumamos la responsabilidad de administrarla y a su debido tiempo rendir cuentas, no sin antes haberla hecho fructificar para la gloria del Señor. En la cita que leíamos al principio de 1 Corintios 4, el versículo 2 decía, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. No ocultemos la verdad, no oculten la verdad, no se oculten como cristianos. La luz debe brillar. Usted debe ser otro tipo de persona en ese mundo polvoriento. Usted es responsable de una verdad que otros no conocen y otros están muriendo sin esa verdad. ¿Qué les pido? Que se preparen, que espere el Señor Jesús de cada uno de nosotros. Lealtad. Que seamos fieles administradores, fieles mayordomos. A su momento nos va a pedir cuenta de lo mucho, de lo poco que nos ha confiado. Lealtad, fidelidad, responsabilidad, entrega, compromiso. No importa, en serio, no importa qué cantidad de virtud o don Dios haya depositado en cada uno de nosotros. Eso, la verdad, nos tiene que tener sin cuidado. Lo único que importa es cómo estamos administrando lo mucho o lo poco que Él ha puesto en nosotros. Algún día, tarde o temprano, cada uno de los que estamos sentados hoy aquí, estaremos parados frente al tribunal de Cristo. Y entre tantas cosas que Él va a hacer, que son gloriosas y que describen las Escrituras, una de esas cosas gloriosas es que va a hacer justicia con nosotros. Y nos va a pedir cuenta. Y allí se sabrá si hemos sido buenos mayordomos o mayordomos infieles. Si hemos hecho fructificar sus bienes o simplemente le hemos traído pérdida. Si alguno aquí ha enterrado ese don, esa virtud, esa perla, yo les ruego que la desentierre. Está a tiempo, no cometamos esa clase de errores. No estoy diciendo esto para generar ni temor ni miedo.
sino para demostrarles que aún sinceramente no hemos hecho nada valioso por causa de Cristo. No hemos hecho nada como deberíamos haber hecho. Pues entonces, yo les reto y me reto a mí mismo que si alguno aquí simplemente ha duplicado esa virtud, ese don, que lo cuadruplique, que lo lleve aún más. Hermanos, no se conformen con lo que hasta aquí han alcanzado. No se conformen porque no han alcanzado nada de lo que deberían verdaderamente haber alcanzado. Tengamos la disposición de poder coronar con gloria aquella cabeza que fue coronada con espinas por causa nuestra. Y esto no sucederá a menos que pongamos nuestras vidas, nuestro tiempo y lo que somos en servidumbre para Cristo. Hagamos de nuestro cristianismo algo mucho más excelente, algo mucho más excelente. Cuando fuimos de viaje en Córdoba y Buenos Aires, nos contaban de cómo estaban las iglesias allá. Y de alguna manera nosotros podíamos estar felices acá de alguna manera de entender lo mal que están allá y poder jactarnos de que de alguna manera estamos un poco más adelante. Pero sin embargo, de acuerdo a la regla de Cristo o de acuerdo a la regla de las Escrituras, no hemos alcanzado casi nada de lo que el Señor ha dispuesto para que nosotros alcancemos. Yo espero que tengamos la virtud de no presentarnos aquel día como pobres y avergonzados, teniendo la posibilidad de ser realmente herederos de riquezas eternas. La paz del Señor, hermano.